Hola, buenos días. Dios me les bendiga. Qué bueno verles en esta mañana. Qué bueno poder estar nuevamente aquí para alabar y glorificar a nuestro Dios en este tiempo de alabanza que hemos tenido y también escuchar su palabra, escuchar el mensaje que tiene para nosotros. Estamos casi terminando este año 2025 y estamos pensando, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa cuando está terminando el año, uno empieza como evaluar y pensar las cosas que se han hecho, las que no se han hecho, las que podemos hacer el año que viene. Y también eso, por supuesto, se aplica al ministerio, a la iglesia, a lo que estamos siendo como iglesia y lo que estamos haciendo como iglesia. Y nuestra iglesia, la iglesia El Puente, tiene en su rótulo, en su nombre, estamos identificados como una iglesia cristiana. De hecho, usted ve allá afuera nuestro letrero, dice Iglesia Cristiana El Puente. Y eso me hace pensar en una iglesia en particular, en un texto de la Biblia que nos habla de una iglesia en particular, que es la iglesia que está en Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 26. Le voy a invitar a que usted lo pueda tener allí a la mano, si tiene su Biblia a la mano. Vamos a ver las diapositivas también, pero siempre es bueno que lo veamos en la Escritura. ¿Por qué ese texto nos sirve para pensar en nuestra iglesia, en el futuro de nuestra iglesia? Porque esa iglesia que aparece allí se llama la iglesia de Antioquía, y hay una particularidad de esa iglesia en el versículo 26, donde dice que durante todo un año se reunieron los dos, ya vamos a ver quiénes fueron esos dos, y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, ese término que todos conocemos, Hechos 11:26, ese término que todos conocemos hoy en día, es un término que se originó allí, en Hechos capítulo 11, versículo 26. Entonces, algo del origen de ese término nos debe llevar a pensar en las implicaciones, porque hoy en día cualquier persona prácticamente de nuestro contexto occidental se identifica como cristiano. Recuerdo que cuando fui hace algunos años a un entrenamiento de un ministerio en el cual yo servía, el entrenamiento fue en Singapur y habían personas de diferentes países del Asia, y muchos de ellos hablaban de que los cristianos en sus países representaban el 1%, 2%, 3%, ese era más o menos el porcentaje de cristianos. Pero cuando veíamos los que éramos de América Latina, que íbamos a dar nuestra presentación, ellos se impresionaban porque decían los latinoamericanos, bueno, que en nuestros países 80% de la población, 90% de la población es cristiana. A mí me costaba mucho decir eso. Yo decía, el 80 o 90% se identifica como cristiano, porque es que el término cristiano nosotros sabemos que se usa muy a la ligera. Cualquier persona hoy en día dice que es cristiano. Pero ¿por qué ese término es tan importante y por qué ese término deberíamos reflexionar en el origen de ese término? Porque debemos pensar en por qué estas personas hicieron que se les llamara cristianas en ese tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque antes no se les llamaba así, se les llamaba discípulos, seguidores de Cristo, se les llamaba los del camino, tenían varias identificaciones. Pero allí en Antioquía, por primera vez, se les llamó cristianos. Y lo otro que debemos preguntarnos es si esta iglesia de Antioquía tiene algo que enseñarnos a nosotros, si hay un modelo que podamos aprender particularmente del origen de esta iglesia para aplicar a nosotros y para evaluar o para revisar hasta qué punto nosotros somos una iglesia verdaderamente cristiana. Y hay 4 cosas sobre el origen de esta iglesia que quiero destacar en esta mañana. Primero, esta iglesia tenía un mensaje para todos. Y quiero, como dice, valga la redundancia, comenzar por el principio. ¿Dónde comenzó todo? Ustedes saben que el evangelio, el nacimiento de la iglesia, bueno, los teólogos se debaten si el nacimiento de la iglesia fue allá en el Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo. Otros dicen que el nacimiento de la iglesia fue cuando Jesús le dijo a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Pero aquí en Hechos capítulo 11 tenemos el comienzo de una iglesia en específico, una iglesia cristiana. Pero esa iglesia venía como un fruto de la evangelización en Jerusalén. En Jerusalén, cuando reciben el Espíritu Santo, los discípulos y otros más que estaban reunidos en el aposento alto, empezaron a hablar de Jesús y muchas personas se convirtieron. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Dice Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 20, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor Jesús. Ahí comienza esta iglesia, como lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo comienza? Primero hay que destacar el impacto que tuvo lo que aparentemente fue una gran tragedia en la iglesia de Jerusalén, como lo fue la muerte de Esteban. ¿Recuerdan la historia de Esteban? Que fue apedreado, es conocido como el primer mártir del cristianismo. Fue apedreado allí y comenzó una persecución. Pero lo bueno que surgió, parece contradictorio, pero lo bueno que sucedió de algo tan malo como lo fue la muerte de Esteban, es que muchas personas tuvieron que salir de Jerusalén a causa de la persecución. Y eso fue bueno. ¿Por qué fue bueno? Porque Jesús, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8 que ellos iban a ser testigos de él. ¿Dónde? ¿Recuerdan? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta este momento, prácticamente la mayoría de los discípulos estaban ¿dónde? ¿Dónde estaban reunidos? En Jerusalén. Entonces no estaban cumpliendo todavía con esa misión que Jesús les había dado. Y a partir de la persecución, entonces algunos de ellos salieron. Ya el evangelio había sido predicado en Jerusalén, el evangelio estaba siendo predicado en Judea. Felipe fue un instrumento que Dios utilizó para llevar el evangelio a los samaritanos. Hubo un gentil que se convirtió en Hechos 10, que se llamó Cornelio. ¿Ok? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero aquí habla de otros que salieron a regiones como Fenicia, Chipre y Antioquía. En el mapa de la época, usted se va a dar cuenta que Chipre todavía existe, es una isla que está en el Mediterráneo. Fenicia y Antioquía ya eran regiones más lejanas de Jerusalén, más alejadas de Jerusalén. Y hubo un grupo de personas que salieron, pero ¿qué hicieron ellos? Dice que salieron de allí sin anunciar a nadie el mensaje, excepto ¿a quién? A los judíos. Solamente estaban hablándole a los judíos. Bueno, por lo menos estaban hablando con alguien, ¿verdad? Estaban hablando con los judíos. Pero hubo otras personas de Chipre y de Cirene que cuando llegaron a Antioquía, ¿qué hicieron ellos de diferente? Comenzaron a hablarles también a los de habla griega. Los primeros le hablaban solamente a los judíos. ¿Por qué? Porque eran sus similares, eran los que hablaban su mismo idioma, los que hablaban su misma lengua, los que podían entender quizás el mensaje más fácil, más sencillo, porque estaban esperando un Mesías. Entonces, el primer, vamos a decirlo así, entre comillas, el primer evangelio que se predicó fue para decir que Jesús era el Mesías esperado, el Mesías prometido, y ese Mesías había llegado y a esas personas se les estaba compartiendo el evangelio, y eso está bien, porque Jesús dijo que fueran testigos en Jerusalén, en Judea, y aún hasta los samaritanos estaban esperando al Mesías, y los primeros discípulos estaban cumpliendo eso. Pero, como dice que otros, como dice en el versículo 20, comenzaron a hablarle también a los de habla griega. ¿Quiénes eran esos de habla griega? Literalmente la palabra que está allí en su Biblia, si usted la pudiera tener en el idioma original, diría a los helenos, a los helenos. La palabra helenos puede traducirse como personas que hablan griego, o también puede traducirse como griegos, literalmente como griegos. Y a veces los traductores tienen
el dilema de saber exactamente a qué se está refiriendo, porque por ejemplo, en Hechos capítulo 6 se habla de las viudas que estaban siendo desatendidas en el templo y hablaba de las hebreas y de las griegas, ¿ok? Entonces había esa discrepancia, pero aparentemente allí se estaba hablando de judíos que hablaban griego. Pero aquí, cuando lo unimos con el pasaje con el texto anterior, que nos dice que hubo un grupo de personas que le hablaban a todos, excepto a los judíos, nos ayuda a ver que aquí la palabra helenos tiene más la idea que le está hablando a personas que no eran judías. ¿Me explico? Personas que hablaban griego porque eran griegos. Puede ser que algunos hayan tenido familiares judíos y ustedes saben que esa ascendencia básicamente no se pierde, pero yo creo que está destacando el texto aquí que a quienes le predicaron fueran a personas que tenían un trasfondo diferente a ellos. Es decir, quizás no eran 100% judíos o no eran nada judíos, y si no eran nada judíos no estaban esperando un Mesías, no estaban esperando el cumplimiento de una promesa, no conocían el Antiguo Testamento, pero estos hombres que son mencionados aquí fueron tan valientes que le compartieron el mensaje también a esas personas. Y aquí ya hay algo para nosotros, para aplicar, para pensar. ¿A quién solemos nosotros hablarle de Cristo? Nos gusta hablarle de Cristo más porque es más fácil con otros hermanos o con otras personas que conocen de Cristo, o personas apartadas inclusive, o personas simpatizantes, o aquellas personas aún católicos que son abiertos al mensaje del Evangelio. Pero nos es mucho más difícil hablarle a aquellas personas que no tienen ningún tipo de trasfondo cristiano, pero son personas que también necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Y eso fue una particularidad de esta iglesia, y es algo que nosotros debemos poner en práctica. Cuando hablemos de Cristo a otras personas, no debemos limitarnos solamente a hablarle a aquellos que simpatizan con nuestra fe. Tenemos que atrevernos a hablar aún con aquellas personas que hablen otro idioma religioso, diferente al nuestro, o que tengan otra cultura, o que tengan otra tradición. Y para eso se requiere valentía, porque no es fácil, sabemos que no es fácil. Pero estos hombres se atrevieron a hacerlo, fueron valientes. Esa palabra valentía también se traduce en otros textos como denuedo. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la valentía para hablar de Él a toda aquella persona que necesite escuchar el mensaje del Evangelio, porque estas personas necesitaban escuchar el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿qué sucedió cuando estas personas compartieron el mensaje del Evangelio? Es lo segundo que quiero que veamos del nacimiento de esta iglesia. Esta iglesia tenía un mensaje lleno de poder. Lleno de poder. Estas personas que se atrevieron a hablar tenían poder. ¿Dónde lo dice? Hechos capítulo 20, Hechos 11, versículo 20 y 21, dice: anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor Jesús, y dice: y el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué hablaron estas personas? ¿Qué compartieron estas personas? Lo tenemos ahí en el texto bíblico. ¿Cuál fue su mensaje? Las buenas noticias acerca de Jesús. No fue un mensaje complicado, no fue un discurso elaborado. Simplemente compartieron las buenas noticias acerca del Señor Jesús. Es decir, el Evangelio, que es lo que significa buenas noticias, buenas nuevas, Evangelio. Ellos compartieron la buena noticia, pero sucedió algo cuando ellos compartieron las buenas noticias. ¿Qué sucedió? Que el poder del Señor, dice, estaba con ellos. Y es interesante aquí porque la palabra poder, algunas personas la asocian a milagros y a hacer cosas sobrenaturales, pero aquí no está hablando de eso. Aquí no está hablando de algo como eso. El mensaje que ellos compartieron fue el Evangelio del Señor Jesucristo, y no habla de otra cosa que ellos hayan hecho. Y Pablo resume ese mensaje
del Evangelio en Romanos, cuando habla precisamente en un contexto seguramente para los gentiles, habla que las buenas noticias del Evangelio son que nosotros debemos decirle a las personas que Dios está reconciliándose con ellos. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Y tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría para ser instrumentos para compartir el mensaje del Evangelio. En este tiempo de Navidad, tiempo de compartir en familia, tiempo de compartir con amigos, es una buena excusa, es un buen momento para compartir el mensaje del Evangelio. Porque precisamente, ¿qué es lo que la mayoría de las personas celebran? El nacimiento de Jesús. Pero hay personas hoy en día que ni siquiera saben para qué vino Jesús. ¿Para qué vino Jesús? ¿Qué significa esa historia? Y está tan diluido en el mundo que muchas personas, especialmente niños, ya ni saben que el personaje principal es Jesús. Ustedes saben cuál es el otro personaje, que es el principal. Entonces, debemos aprovechar cada oportunidad que tengamos en este tiempo para dar a conocer quién es, cuál es la buena noticia del Evangelio. Cuando ese bebé estaba naciendo, eso era una buena nueva, como le dijeron los ángeles a los pastores, buenas nuevas de gran gozo, porque ha nacido el Salvador del mundo. Y ese mensaje nosotros estamos llamados a compartirlo. Y nos vamos a sorprender a ver cuántas personas no conocen eso. Nos podemos sorprender de cuántas personas no conocen las buenas nuevas del Evangelio. Y nosotros estamos llamados a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y cuando compartimos las buenas nuevas del Evangelio, va a pasar lo que sucedió con estos hermanos, estos discípulos de Antioquía. Dice el versículo 21, que el poder del Señor estaba con ellos y un gran número se creyó y se convirtió al Señor. Y como les decía hace rato, a menudo se asocia poder a milagros, sanidad, y hay iglesias que hablan de que esta iglesia hay poder porque pasan cosas sorprendentes. En este contexto, el poder del que se está hablando es el poder del mensaje, el mensaje del Evangelio. Jesús dijo en Hechos 1:8, antes de comisionar a sus discípulos, dice: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, al venir el Espíritu Santo nos va a dar poder. ¿Poder para qué? Dice más adelante, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando el poder del Señor está con nosotros, las personas se van a convertir al Evangelio. Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. Pablo no se avergonzaba del Evangelio. A veces pareciera, y tal vez por eso no experimentamos el poder, porque a veces pareciera que nos avergonzamos del Evangelio. Pero cuando no nos avergonzamos del Evangelio, vamos a experimentar el poder del Evangelio para transformar la vida de las personas, el poder de salvación. Y me preocupa porque siento que la iglesia, en términos generales, las iglesias cristianas, si lo queremos decir en términos en plural, lamentablemente en muchos lugares han perdido ese poder, o por lo menos han perdido ese impacto del mensaje del Evangelio. Hay iglesias donde se predica un evangelio tan diluido, tan suave, más pensando en el día a día y en sentirse bien, en pasarla bien, en lograr las cosas en la vida, que ya no se ven ni se predica a convertirse a Cristo, no se predica que la gente reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso hace falta en nuestras congregaciones. Y yo creo que tenemos que orar para que el Señor nos dé ese poder. O alguno dirá, bueno, ya lo tenemos porque ya tenemos el Espíritu Santo. Entonces, si ya lo tenemos, entonces orar para que ese poder se haga evidente cuando compartimos el mensaje del Evangelio. Porque este poder fue evidente aquí, fue claramente evidente. ¿Por qué? Dice la segunda parte del versículo 21, un gran número se creyó
y se convirtió al Señor. Dicen los especialistas en el idioma original que la manera como están conjugados los verbos aquí tiene la idea de una misma cosa, no de dos cosas diferentes. No es de que primero se cree y después se convierte, sino que es una misma idea. Creyeron y se convirtieron al Señor. No es posible que alguien crea en el Señor Jesús de verdad y no se convierta al Señor Jesús. Y cuando creemos en el Señor Jesús no es una aceptación intelectual, solo aquí en la cabeza. Mira, ya entendí, sí, Jesús es el Salvador. Es un convencimiento general que nos lleva a convertirnos al Señor. Y esa es la fe genuina, o ese es el evangelio genuino, que predica una decisión de creer y de convertirse al Señor. A veces se siente cierta frivolidad al respecto, donde hay personas que dicen, sí, yo creo en Jesús, pero no vive una vida como convertido a Jesús. Y eso es importante. ¿Por qué? Vamos a seguir viendo lo que pasó en esta iglesia. Esta iglesia también tenía un mensaje que transformaba vidas. No eran meramente seguidores de Cristo, como alguien que sigue a un equipo y ahora se cambia para otro equipo. O alguien que simplemente estaba en una práctica religiosa, en una religión y ahora se cambió de religión. O como alguien que era un seguidor de un líder y ahora sigue a otro líder. No, miren lo que pasó con estas personas. Dice Hechos 11, 22 al 24, que la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Allá fueron a contarle a la iglesia de Jerusalén. Y en Jerusalén mandaron a Bernabé a Antioquía. Bernabé, uno de los primeros discípulos, hace unos meses atrás, hace unas semanas atrás, el pastor Eduardo Merco, no sé si recuerdan, nos habló de Bernabé, del corazón, de la actitud de Bernabé. Bueno, a ese Bernabé lo mandaron a Antioquía. Y dice que cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. La noticia llega a Jerusalén. Mandan a Bernabé y le dicen, anda a ver qué es lo que está pasando allá en Antioquía, y que hay una gente allá que no son judíos ni nada, y parece que aceptaron el evangelio. Anda a ver. O a lo mejor algunos iban con buenas expectativas, tal vez otros no sé, pero Bernabé llegó y dice que cuando llegó, ¿qué vio? Las evidencias de la gracia de Dios. Las evidencias de la gracia de Dios. ¿Qué será eso? No sabemos exactamente porque no nos dice exactamente lo que era, ¿no? Pero obviamente que tuvo que haber algo diferente en las personas a las que fue a visitar. No creo que haya ido a ver programas. No creo que haya ido a ver un local. No creo que haya ido a ver una estructura que lo impresionó. Lo que vio fue vidas. Seguramente vio vidas transformadas. Porque experimentó, vio evidencias de la gracia de Dios. Es decir, era notorio lo que había pasado en Antioquía. Si no fuera así, a lo mejor él hubiese llegado ahí, bueno, sí, parece, están hablando de Jesús, pero no los veo muy convencidos. No, dice que él vio las evidencias de la gracia de Dios y se alegró con lo que vio. Y de paso dice que les animó, les instó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. ¿Recuerdan? El nombre Bernabé significa hijo de consolación. Y él era un hombre que le gustaba animar a las personas. Y eso hizo, los animó. Él los vio que estaban convencidos. Pero aunque estaban convencidos y aunque era evidente la gracia de Dios en la vida de esas personas, les dio ánimo. Y hay una nota interesante en el versículo 24, donde nos dice una característica de Bernabé. Dice que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Pero intencionalmente omití una palabra allí. ¿Cuál palabra omití?
La primera palabra no la mencioné ahorita. Pues. Pues. ¿Qué es la palabra pues? Para los que saben de gramática, pues es una conjunción, pero tiene un propósito. Una conjunción que denota causa, motivo o razón. Entonces, ese pues tiene que significar algo, por algo está allí. Pues, ¿por qué ese pues es importante? ¿Qué dice antes? ¿Qué dio Bernabé? Las evidencias de la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo Bernabé? Los animó, se alegró y los animó. Dice, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Es decir, que por esas características que él tenía, por ser un hombre bondadoso, por ser una persona llena del Espíritu Santo y por ser una persona de fe, Dios le dio la capacidad de ver lo que vio y le llevó a hacer lo que hizo, a animar a los creyentes a permanecer fieles al Señor. Y yo veo aquí en Bernabé cualidades que son necesarias en nosotros como creyentes. Necesitamos más Bernabés en las iglesias. Necesitamos personas buenas, llenas del Espíritu Santo y de fe. ¿Para qué? Para que animen a los que van llegando. Para que les insten, para que les anime a ser fieles, que sean capaces de discernir la gracia de Dios, de ver la gracia de Dios, de ver lo que Dios está haciendo. Necesitamos personas que animen, necesitamos Bernabé, no personas que desanimen, que más bien lo que hagan es que alejen a las personas de las cosas del Señor y les pongan cargas por encima de las que deben tener. O que no traten a un nuevo creyente sabiendo que es un nuevo creyente, que es una persona que está comenzando en los caminos del Señor y necesita ánimo. Necesitamos más Bernabé. ¿Y qué sucedió con la actitud de Bernabé? Dice la segunda parte del versículo 24. Un gran número de personas aceptó al Señor. Es decir, se convirtieron más personas. Hubo más conversiones. Ya había. Pero cuando llega Bernabé, más personas aceptaron al Señor. Y eso nos lleva a la siguiente particularidad que tenía esta iglesia. Esta iglesia estaba llena de vidas que impactaron su entorno. Es decir, no eran solo un grupito de cristianos que se reunían temerosos, escondidos, porque los podían matar, porque había una persecución más grande, o como que si estaban haciendo algo malo. Y cuando se reunían iban calladitos, oh, voy a la iglesia, voy a reunirme. No, porque miren lo que pasó con estas personas. Dice versículos 25 y 26, después partió Bernabé para Tarso a buscar a Saulo. ¿Saben quién es Saulo, no? Pablo. Salió de Bernabé a Tarso a buscar a Saulo o a Pablo. Lo encontró, lo que pasa es que todavía no era famoso Pablo, no era conocido como Pablo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía y durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Entonces Bernabé no solamente los animó. Yo me imagino a Bernabé pensando, aquí hay que hacer algo más. Esta gente se convirtió, es verdad, y los estamos animando, pero tenemos que hacer algo más con estas personas. Y se acordó de Pablo, se acordó de Saulo, y porque sabía que era un maestro, sabía que era bueno. Todavía Saulo no era conocido como el Pablo que nosotros conocemos. De hecho, todavía algunos quizás dudaban de su apostolado, de su conversión genuina. Pero Bernabé fue, lo buscó, lo trajo a Antioquía, y enseñaron a esos hermanos, a esos nuevos creyentes, por un año. Durante todo un año, los dos enseñaron a muchas personas. Las iglesias necesitan enseñanza. Los creyentes necesitamos ser enseñados. Nosotros necesitamos discipulado. Yo creo que tal vez lamentablemente uno de los daños que le hizo el cambio de esa palabra, porque antes se les llamaba discípulos y después se les empezó a llamar cristianos, es que entonces a algunos cristianos se les olvidó que primero eran discípulos. Y los discípulos practican el discipulado. Y eso fue lo que hizo Bernabé
aquí con Saulo. Hubo un proceso de enseñanza y discipulado que duró aproximadamente un año, donde estaban allí enseñando y enseñando y enseñando y enseñando, e iban aprendiendo, iban madurando, iban creciendo. ¿Y qué pasó después? Versículo 26, lo que leí al comienzo. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué se les llamó cristianos? Significaba seguidores de Cristo. Otros dicen que significaba cristicos, porque lo utilizaban de manera peyorativa para burlarse de ellos. Ay, mira, ahí van los cristicos. Se la echan de Cristo. Era más o menos el significado de la palabra. Hoy en día es un calificativo que aceptamos con orgullo, con dignidad. Sí, soy cristiano. Pero en aquel tiempo comenzó como una ofensa, como una burla. ¿Pero por qué los llamaron cristianos? Porque procuraban imitar a Cristo. Entonces, un verdadero cristiano no es cualquiera que dice yo soy cristiano, porque fui a una iglesia chiquitico y me echaron agua, sino porque yo soy un seguidor de Cristo. Si soy un seguidor de Cristo, conozco lo que enseñó Cristo. Hay personas que se hacen llamar cristianos y ni siquiera conocen los evangelios. Y en los evangelios está la historia, la vida y las enseñanzas de Cristo. Entonces, un cristiano tiene que conocer lo que enseñó Cristo. Hay personas que se hacen llamar cristianos y no están de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Hay personas que se hacen llamar cristianos y no viven como cristianos. Pero el verdadero cristiano está de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y vive según las enseñanzas de Cristo. Y eso nos debería dar verdaderamente el distintivo de cristiano. Entonces, esta iglesia nos lleva a pensar en nosotros como iglesia. ¿Somos una iglesia cristiana? Amén. ¿O no? ¿Somos una iglesia cristiana? Amén. Yo creo que sí. Pero tenemos que revisar constantemente cuál es nuestro mensaje. ¿Cuál es el mensaje que compartimos? El mensaje de Cristo. Si somos una iglesia cristiana, tenemos que compartir el mensaje del Evangelio de Cristo. Si somos cristianos, el mensaje que compartimos tiene que estar lleno del poder, pero poder para transformar vidas. El poder del mensaje del Evangelio. La iglesia debe estar compuesta por vidas transformadas, por vidas redimidas a través de la obra de Cristo. Y una iglesia que impacte su entorno. Que otras personas hablen de nosotros, pero digan, si van a hablar de nosotros, que digan que imitamos a Cristo. Porque nuestra conducta se parece a la de Cristo. Y es algo con el cual tenemos que tener siempre cuidado, porque hay muchas personas observándonos. Aún desde que salimos de aquí, de estas puertas. Cuando salimos de aquí y usted va a la panadería y va al bodegón o va al foro o va a cualquier parte, saben que usted viene de una iglesia cristiana. Entonces tenemos que comportarnos como cristianos. Pero aún más allá, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo, saben que somos cristianos. Entonces tenemos que comportarnos como cristianos, aprovechar cada oportunidad para compartir el mensaje, predicar el mensaje creyendo en el poder del Evangelio, y vamos a ver vidas transformadas. Amén. Les invito a orar. Mi Dios, te doy muchísimas gracias por tu palabra. Ayúdanos a crecer más en la vida cristiana, en nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos a ser como Bernabé, personas buenas, creyentes, llenos del Espíritu Santo, Señor, y llenos de fe. Que seamos instrumentos para animar a otros a ser fieles a Jesús. Y si estamos comenzando en los caminos del Señor, Señor, quien esté comenzando en los caminos del Señor, dale el ánimo, dale la fuerza para seguir adelante, para ser fiel. Y para a través del discipulado, para a través de la enseñanza, Señor, que nosotros podamos ver los frutos que se vieron en Antioquía, que lo podamos ver a nuestro alrededor, Señor.
Es nuestra petición, es nuestra oración en este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga.